Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Pues aquí les tengo esta sorpresa que yo creo que ya la esperaban todos ustedes. Y pues el próximo catedrático ha de resultar muy familiar para todos. Me refiero a Ricardo de León Tallabas, que de nueva cuenta está aquí presente con nosotros en esta su academia numismática. Hola, Rick. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un placer saludarte a ti y al resto de la concurrencia. Creo que gran oportunidad nos brindas a nosotros, los catedráticos, como tú nos llamas, para poder compartir nuestro conocimiento, porque de otra manera el conocimiento se quedaría con nosotros en lugar de hacerlo público. Y pues te felicito porque has tenido gente de gran valía. Sid acaba de terminar, antes de él estuvo Cedrián, etcétera. Entonces, somos personalidades de alguna manera dentro de nuestro mundo de la numismática, que somos conocidos no tanto por el hecho de conocer de cosas, sino de compartir. Y el compartir es un privilegio y muy agradecido contigo por permitirnos a todos compartir lo que sabemos en este espacio que ya se ha hecho de un nombre muy importante por la seriedad que tienes del academismo que presentas. Gracias, Rick. Pues el agradecimiento es mutuo y yo sé de todo este esfuerzo que haces en apoyarnos, en permear a todo este gran foro que se ha dado pues cita aquí en esta Academia Numismática, de compartirnos todas tus experiencias y cómo lo preparas de una forma tan didáctica que la verdad es sorprendente cómo incluso sin darnos cuenta vamos absorbiendo todo esto que nos comunicas tanto visual como auditivamente. Entonces, el agradecimiento, te digo, es mutuo y pues sin más, vamos a comenzar con este nuevo módulo que has titulado Falsificaciones y fraudes monetarios, un título muy sugerente que mucha gente siempre ha solicitado incluso porque es difícil esto de que mucha gente se acerca a la numismática, al coleccionismo con un afán de inversión, muchas veces, de tener un guardadito por ahí y se va llevando chascos, ¿no? De que han adquirido ciertas piezas que han resultado tal como lo menciona el título, un fraude, ¿no? Entonces, qué bueno que nos vas a dar ciertos lineamientos, de poner mayor atención a ciertas cuestiones y pues sin más, Rick, todo tuyo los controles. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces a compartir pantalla. Si me das un minuto y empezamos. Me voy a retirar de aquí, de la imagen, para que no para no entorpecer. Yo también. Muy bien, perfecto. Bueno, pues estamos nuevamente en la Academia Numismática con un gran placer. Y pues vamos a iniciar con esto de lo que son precisamente uno de los temas más importantes, como mencionaste, pero sobre todo más dejados de la mano de Dios y que empiezan a hablarse en corrillos. Mira, compraste esta pieza, está mala por esto y por lo demás. Vamos a hablar de falsificaciones y de fraudes monetarios, porque hablar solamente de falsificaciones no sería dar la completa dimensión de lo que estas falsificaciones han creado en nuestro mundo numismático y sobre todo en el mundo real, cuando estas falsificaciones fueron así. Cuando uno habla de las falsificaciones, uno de inmediato piensa en papeles viejos que hablan de cosas que uno no entiende en letra manuscrita, que quizás alguno no sepa ni siquiera leer. Y es una cuestión tan amorfa y tan abstracta como este cuadro de Picasso que vemos en el lado izquierdo. Pero una vez que empiezas a buscarle y a hurgar en la historia, te das cuenta que esa imagen se empieza a hacer un poco más nítida y finalmente cuando te vas a la raíz del asunto, te das cuenta que tanto Picasso como este tema no estaban tan abstractos ni tan locos como parecían en un principio y que todo tiene un origen que es bastante específico. Muy bien. A preguntar sobre el tema, si tienes oportunidad, puedes hacerlo a través del chat. Ya tendremos oportunidad de dilucidar alguna pregunta. O Carlos, si se te ocurre a ti alguna pregunta, pues ya sabes que aquí estamos a la orden. Gracias, Rick. A la orden, a la orden. Para poder empezar con el tema, vamos a ver qué es una moneda, porque no podemos saber lo que es una falsificación si no conocemos lo que es algo real. Una moneda tiene que ser un pedazo de metal porque de otra manera no sería moneda,
después vendría el papel moneda, etcétera, pero ya son otro tipo de situaciones. Todos deben llevar una denominación y tienen que ser por fuerza emitidos por una autoridad reconocida por todos. Si tú, Carlos, decides hacer tu moneda ajena y la empiezas a poner por todos lados a circular, te meten a la cárcel porque pues nadie sabe quién es esa moneda, cuánto se cotiza y cuál es la entidad que la emitió. En este caso serías tú, así que mucho cuidado con andar haciendo fraudes. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de una moneda? Todos tenemos monedas en los bolsillos, todos, pero ¿para qué sirven? ¿Cómo las podemos utilizar? Tienen tres funciones principales y estas tres funciones principales tienes que canjearla por algo. Tu meta es usualmente cambiarla por algo. Incluso cuando nosotros compramos una moneda de colección, nuestra idea es antes de morirnos canjearla o dársela a nuestros hijos para que ellos la canjeen, pero a final de cuentas esa moneda no es el fin último, sino es un medio. Se puede contabilizar perfectamente. Es muy importante poderla contar porque de esa manera sabemos cuánto de estas piezas necesitamos para adquirir un bien o un servicio, que de eso se trata al final el dinero. Y como signo de ahorro o riqueza, pues es implícito, puede ser por su metal, puede ser por la denominación misma, puede ser metido en la cuenta del banco, etcétera. Como signo de canje, si tú te fijas, he hecho aquí una distinción de difícil falsificación. Desde que el mundo es mundo, las falsificaciones se han dado y esto no tiene mayor vuelta de hoja. Muy bien. ¿Cómo aparecen las monedas en lo que hoy es México? Anteriormente era el Virreinato de Nueva España y anteriormente fue el Reino de Indias. Bueno, pues se hicieron una serie de disposiciones y se pusieron los nombres de las personas que iban a emitir estas monedas, pusieron sus efigies en algunas de ellas, pero sobre todo pusieron su escudo de armas y su nombre alrededor para darse idea de que quien ponía esto era una entidad conocida por todos. Perfecto. Las falsificaciones, todas las falsificaciones habidas y por haber, sin mayor problema, buscan un fraude. Quieren sacar una ventaja mayor a la inversión dada de una manera fraudulenta, es decir, no por medio de intereses legales o por medio de algún acuerdo. Las consecuencias, en nuestro caso con las monedas, porque las falsificaciones pueden ser de arte, de autos, de documentos, de firmas, etcétera, pero en nuestro caso se hace una inflación directamente por el descontrol del circulante. En este caso, si se empiezan a falsificar monedas que son raras, se hace una inflación por un descontrol de un circulante, de una pieza que se creía rara y que de pronto aparecen muchas y de esa manera, pues sencillamente se hace el fraude y la inflación. Las sanciones. Todo el mundo utiliza la ley. Cuando no existe la ley, se crea. Pero al final se trata de atajar esto de esta forma, utilizando la ley. Muy bien. Vamos a ver ejemplos concretos de esto. Las falsificaciones pueden ser de época moderna y no son fantasías. Las tres defraudan. No hay de otra manera de decirlo. Pero no son fantasías porque hay muchas monedas actuales que erróneamente hemos llamado, incluso los coleccionistas, monedas falsas, cuando en realidad ni siquiera existieron. Son diseños que en la vida estuvieron en esa época. Aquí te pongo un ejemplo. En este ejemplo te das cuenta de que todos tienen más o menos la misma tipografía. Y oye, es fenomenal porque estás viendo que desde 1824 hasta 1871, perdóname, 74, tienen más o menos el mismo tipo de letras y de números. Y pues oye, eso es imposible, particularmente cuando tú te fijas, se supone que son de diferentes lugares del país. Estas piezas son absolutamente inventadas, nunca circularon en ningún lado, no hubieron nada. Estas que se llaman de Hacienda también tienen la misma situación. Se hacen usualmente en sitios como Jalisco, en Tlaquepaque específicamente, y se hicieron más que otra cosa en un principio como recuerditos que se daban en museos, en minas, etcétera, y que la gente les gustaron tanto que hicieron un mercado para eso. Las que más me gustan de estas que te estoy mostrando aquí, que nuevamente desde 1862 en Ayutla y hasta 1910 en Amatlán, tienen la misma tipografía.
Pero esta de 1910 de la derecha que dice vale un hectolitro de maíz, me hace reír mucho porque es hectolitro y, entonces la gente sí medía el volumen de grano y se vendía de esa manera y no por peso, pero no se utilizaban hectolitros ni litros, se utilizaban los famosos cuarterones o cuartillos, pero ese ya es otro cantar para otro lado. Las consecuencias, todas son la misma, todas defraudan la economía, ya sea local, regional, nacional o internacional, pero todas defraudan a la economía. Las sanciones, aquí es una situación muy interesante, porque a veces uno piensa siempre que las sanciones provienen a nivel nacional y después se acatan a nivel local y regional, y esto no necesariamente es así. A veces las sanciones fueron locales por una situación muy específica que después se repitió en otras localidades vecinas, se convirtió en una sanción regional, y a veces esta región fue tan importante, por ejemplo, el Bajío, Michoacán, Guanajuato, perdóname, Zacatecas, que decidieron hacer una legislación nacional para evitar un fraude. Y en las sanciones internacionales no me voy a meter mucho porque pues son ya cuestión particular de cada uno de los países donde nuestra moneda circuló, que no fueron pocos. Muy bien. ¿Cuándo inicia la falsificación de monedas? Te vas a sorprender. Empezó a hacerse la falsificación de monedas desde antes de que tuviéramos moneda y de que llegaran los europeos a nuestras tierras. Desde la época de los aztecas existía la moneda más reconocida, que era el cacao. Estos granos de cacao funcionaron alternativamente con otros medios de cambio, como eran los canutos o también llaman cañutos, de plumas de aves llenas de oro, de polvo de oro por dentro, y otros objetos como las hachuelas de cobre, etcétera. Cuando uno va y checa esto de que se habla de la falsificación de los granos de cacao, se ven incluso referencias internacionales. Pero ¿de dónde sale esta información en realidad? De los códices. El códice mendocino se ha citado en varias ocasiones, pero en este código no aparece esta cita. La imagen que vemos aquí es del códice florentino. También existen otros códices que mencionan este tipo de situaciones, pero este en particular procede del códice florentino. Y aquí se ve encarcelados a personas que fueron detenidas por haber hecho la falsificación de granos de cacao. Obviamente no eran ni uno ni dos granos y tampoco eran todos puestos al mismo tiempo. Siempre se mezcló lo falso con lo bueno para poderlo hacer pasar por bueno. Muy bien. Llegan los europeos, se hace la hecatombe, se llega y se traen las monedas de Europa a México. Es una idea errónea suponer que no había monedas antes de que la fundación de la Casa de Moneda de México. Desde 1519 se solicitó a la corona española que mandaran monedas, se volvió a solicitar en el 21, en el 23 y hasta el 25 es que se hace la primera remesa de moneda española para México, y se volvió a repetir en el 32 y creo que en el 28. Bien, falsificación de moneda. Antes de que se estableciera una casa de moneda, ya teníamos falsificaciones. Aquí vemos que existen recuentos, Bernal Díaz del Castillo sobre todo, menciona que Cortés en Coyoacán, porque una vez que se hace la conquista, no se pueden establecer en la Ciudad de México, que estaba atascada de cadáveres y no había manera de deshacerse de ellos, y se dejó pudrir a la ciudad entera por 2 años, de 1522 del 21 hasta el 24, creo que en abril del 24 es cuando regresa la Ciudad de México con el Cabildo a establecerse, con el Cabildo de Coyoacán a establecerse en la Ciudad de México, pero en 1522, justamente en Coyoacán, en este edificio que vemos sobre el lado izquierdo en la pantalla, que le llaman la Casa Colorada porque le gustaba mucho ese color a la Malinche, y este edificio, por lo menos en la parte de tesón de la primera planta, la mandó construir Cortés para Doña Marina, como le llamaron también. Pues se hicieron tejuelos de oro para poder pasar con el comercio. El problema es que no podía ser moneda porque pues, era privilegio exclusivo del rey y el rey no había dado ninguna autorización para que circulara moneda. Recientemente han aparecido estas piezas que vemos nosotros aquí y se dio la idea de que pudieran haber sido los tejuelos
de oro que habían hecho en la época colonial en la Ciudad de México, pero realmente es imposible que esto sucediera porque aún y cuando llevan la ley de oro, aquí vemos 19 quilates, 2 cuartos, 2 tercios, no, 2 cuartos en el de la izquierda, y en el del otro dice 16, no, 15 quilates, 3 cuartos, no coinciden con las descripciones de la época. Como no alcanzaba el dinero, se decidió diluirle la cantidad de oro que llevaban en la pobre fundición que debieron haber puesto ahí en Texcoco. Este es un grabado de la que estuvo en Santo Domingo en esa época. Y, y pues la gente se dio cuenta, los comerciantes se dieron cuenta, obviamente se enojaron. Aquí estamos en uno de los códices que hablan justamente de estos tejuelos de oro, que obviamente pues no les ponen ningún diseño, aunque sí llevaron alguno. Y en este libro, en esta cita que te estoy dando, de 1770, en la página 450, dice que se le pusieron, se devaluó la mercancía hasta en 5 quilates para que pudieran eh, afrontar los gastos de este fraude. Como te das cuenta, nuestra primera falsificación de moneda no sucedió con las monedas mismas, sino con la premoneda que se hacía. Ya desde antes los indígenas veían este tipo de situación. El fraude se ha dado desde que se inventó la moneda. Muy bien. Como te decía, esto es imposible que fuera cierto porque el diseño de las piezas que se hablan como falsificadas llevaban un diseño muy específico y tenían cabezas de serpientes y no sé qué tantas cosas, por lo cual estas piezas son de oro corriente, posiblemente de Panamá o de algún otro lado. Muy bien. El cobre se le llamó tepuztli en lengua náhuatl, de ahí degeneró al castellano tepuzque y a nuestros días como chapuza. No necesito entrar en detalles sobre lo que es este término de chapuza, porque a nivel latinoamericano el Chavo del Ocho se ha encargado de repartirlo con su show por todos lados. Muy bien. Precisamente Cortés fue el primero que habla en la cuarta carta de relación al rey de establecer una casa de moneda en México, pero esto no sucede sino hasta mucho tiempo después, este, eh, cuando se establece esta casa de moneda, sucede precisamente en la casa del conquistador, de Hernán Cortés. Este es el edificio más antiguo de su edificio, de su casa, y este plano muestra las calles de San Francisco, que ahora es de Madero, sobre el lado izquierdo, y la calle de Tacuba, que así se ha llamado desde tiempos indígenas y no ha parado, es la calle yo creo que más antigua de América. Este es el edificio donde se establece la Casa de Moneda de México. Ahora luce de esta forma. Todo el mundo la hemos visto en su forma actual. Es imposible no verla si has visitado la Ciudad de México porque está en contraesquina de la Catedral de México. Y coincide que esta casa, que este edificio hubiera sido el sitio de acuñación, porque incluso en el mapa mismo o en el dibujo mismo de la casa de Cortés, se ve que aquí era el sitio más fortificado para evitar algún problema de una intrusión o una situación así. Muy bien. Si de alguna manera no recuerdas nada sobre mi conferencia o esta plática o las otras dos que vienen detrás de esta, que es un tema muy amplio, por favor recuerda que nosotros acuñamos la primera moneda en el continente el día 1 de abril de 1536. Todo el mundo celebra la fecha del 11 de mayo como si fuera la palabra de Dios, y así lo fue hasta el descubrimiento de este documento que te muestro a la derecha, que lleva un sello justamente de la Biblioteca Nacional de París, donde se habla justamente cuando entró el virrey de la Nueva España a la Ciudad de México de manera triunfante y cuando abrió la Casa de Moneda en la Ciudad de México, justamente en lo que ahora, en lo que entonces era el edificio de la Casa de Cortés. Muy bien. Bueno, hemos hablado de todo lo que no ha sido falsificación de moneda. Vamos a ver qué clase de moneda se hacía entonces para ver las falsificaciones que pudieran haber de esta. Las monedas eran muy sencillas, como alcanzas a ver.
estaban hechas a nombre de Carlos V del Sacro Imperio Romano, primero de España, y de su madre Juana la Loca, que en realidad nunca estuvo demente, pero por ser muy excéntrica y por ser demasiado liberal y feminista, la tildaron de loca, pero jamás fue declarada de esa forma por ningún tribunal de la época. Y mira que le trataron de hacer el 4. En fin, aquí se ve precisamente que este sistema de diseño fue cambiado en época posterior, 1542, para hacerla de una manera un poco más moderna. Y la M fue cambiada por una MO a partir de ese año como una letra suplementaria agregada por el virrey Antonio de Mendoza. Para la época de Felipe II, las monedas ya podían ostentar el escudo real completo porque en su sangre, en la sangre de Felipe II, se confabulaban los reinos de Castilla y León y también de los Habsburgo. Antes de que él tomara posesión como rey de España, toda América era Castilla. Después de que eso sucedió, siguieron siendo las leyes castellanas las que nos regían, pero ahora no de manera exclusiva y se podía apelar al sistema de ley de los Habsburgo en cualquier situación legal sucedida. Y es aquí donde empieza la falsificación en forma. Se empezaron a hacer estos guijarros de monedas y si tú te fijas, las primeras eran muy redondas, de muy buen acabado, las siguientes eran todavía redondas, medio mal acabadas y las últimas ya estaban hechas en puros pedazos de metal. Y esto fue precisamente por la necesidad que se requería en España de la plata para poder sufragar guerras incesantes e interminables. Este tipo de círculos de remate de la cruz fueron muy importantes para el tema de las falsificaciones, como veremos más tarde. Nadie sabe de dónde salieron. Es muy posible que se tratara del capricho de un grabador que después fue seguido por el resto de los grabadores a manera de tradición. Aquí vemos cómo se hacen literalmente pedazos de metal con solamente dos cosas visibles ordenadas por el rey. Él dijo, a mí no me importa otra cosa que aparezca en esas monedas más que la casa de moneda y el ensayador. De esa manera voy a saber si alguien me está haciendo un fraude y de dónde vino ese fraude. Era lo único que quería, por eso es que siempre en nuestras monedas macoquinas, en nuestras monedas macoquinas aparece invariablemente la seca y el ensayador y rara vez aparece en la fecha o algún otro detalle como el nombre del rey mismo. Muy bien. Vamos a hablar de esta película después. Falsificadores de estas monedas. Es absolutamente imposible no hablar de este tipejo de tristemente célebre memoria. Este señor entró al mundo numismático de una manera muy especial. Cuando yo supe de su existencia, me mandaron esta fotografía, uno de los dos de los nombres que son conocidos en nuestro medio. Me la mandaron y me dijeron, Ricardo, ¿qué opinas de esta pieza? Y en un principio a mí me sorprendió y me dijo, porque hay un señor que se llama Francisco Cabrera que dice que la tiene en la mano. O sea, a mirar la moneda de la manera más detenida que pude y me di cuenta de que era imposible de que esto sucediera. Y yo les expliqué, es absolutamente imposible lo que tú me dices porque el efecto del lado izquierdo se ve corrido hacia abajo a la izquierda y el efecto del lado derecho se ve corrido hacia abajo hacia el lado derecho. La cola hacia arriba al lado derecho. La cola del caballo está doblado hacia arriba, mientras que el rayo corto de la izquierda está doblado hacia abajo. Cuando ha ocurrido eso, como en esta pieza que es muy rara de 10 centavos, que tiene justamente un doble grabado de troquel, todos los diseños van corridos hacia el mismo lado. Si te fijas, en la moneda de 10 centavos están corridos hacia el lado izquierdo y un poco hacia abajo, pero a la derecha no aparece nada, y menos hacia arriba. No podría suceder a menos que el dado fuera grabado de manera deliberada. Esto fue hecho por Photoshop. Este mismo caballero se atrevió a poner una casa de graduación en México. Las casas de graduación en México son un sueño acariciado desde hace mucho tiempo, pero es imposible que sucedan estas casas de graduación en México por varios factores. El primero de ellos,
todos, comparándolos con las casas de graduación que existen en el mundo, todos sus graduadores tienen que estar por fuerza en el mismo edificio en un momento dado. Es imposible que estén de manera separadas, como este señor trató de hacerlo diciendo, bueno, si tú tienes monedas de la Guerra del Sur, se van a mandar a Peregrina, porque Peregrina está trabajando con nosotros. Si son de la época de Revolución, se la vamos a mandar a fulano de tal. Y eran gentes que nadie conocía fuera de Peregrina, según me acuerdo yo, quizás esté equivocado en el recuento de mi idea, pero así me acuerdo que sucedió. eh, y, y el problema era que estas piezas iban a ser mandadas a diferentes partes de la República, pero esto hace tácitamente que la persona que las pone es la máxima autoridad y que no requiere de una verificación alterna. Esto no sucede en ninguna otra parte del mundo. Hay 5 graduadores y acabo de platicar precisamente sobre este proceso con alguien que trabaja en una de las 2 casas de graduación en Estados Unidos, porque tuve oportunidad de compartir el departamento donde nos ponen a los instructores para dar nuestras clases. Y él me explicó que lo que hacen es que ya tienen una serie de fotografías puestas en su base de datos y lo que hacen es que la computadora les arroja una posibilidad, pero esta posibilidad no la ven ellos, sino hasta que 3 personas han visto estas monedas y le ponen su graduación y sus notas. Después se compara con la de la computadora y se divide el resultado y esa es la situación. Entonces, es imposible que esto sucediera si están de manera separadas. Aquí vemos a gente que nadie conoce, quizás ahora en el medio sean más conocidos, pero entonces yo no tenía idea quién era ninguna de estas personas aquí. Obviamente el presidente ejecutivo iba a ser nuestro Francisco Cabrera, y la situación era que él decía que por seguridad se le mandaran todos los envíos a él y él se los giraría a los demás. El señor quería ponerse a sacar sus robos directamente él y que nadie más se enriqueciera, como más tarde se vio en la comunidad numismática. Muy bien. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, tuvo un segundo de estudio en ningún lado para poder graduar sus monedas. Si a esto le agregas que eran desconocidos, pues oye, estabas mandándole a un grupo de nadie tus monedas que eran valiosas para que las graduaran de acuerdo a ese grupo de nadie y encima de eso, si te las mandaban de regreso, pues qué bueno y eras afortunado porque quién se iba a hacer aval de esta situación. Muy bien, y el señor se atrevió a poner todo su currículum vitae en 5 renglones. Esto salió disparado en el momento en que el señor cayó de la gracia del mundo numismático. Este señor fue el único expulsado, ha sido el único expulsado de la Sociedad Numismática de México en los 50, no, perdóname, en los 70 años, 72 años que tiene de existencia. El señor, debo suponer que siga manejándose como fundador del estudio, fulano de tal, pero pues ese estudio, gracias a Dios, ya desapareció. También el de Art Mint, que no lo crucé por un motivo que voy a mencionar en un momento dado. Se acabó la revista numismática en el que pretendía darse un nombre como académico. Esto fue lo que más me dio risa. Esto. Curación de la sección numismática del Museo Regional de Cuauhnáhuac, es decir, Cuernavaca, en la Casa de Cortés. Yo contacté a esa gente y les pregunté que qué tan cierto era, y ellos de inmediato me dijeron, oye, el tipo vino de espontáneo, dijo que teníamos algunas monedas fuera de su lugar, nos las vino a acomodar, pero él no hizo ninguna curación de nada. El señor vino como espontáneo, nosotros, como era vecino de aquí, su mamá vive a 2 cuadras, pues hubo alguien que conocía más o menos a la señora y por eso le permitimos hacer lo que el señor quiso, pero nada más. Muy bien. Ahí está, su curación se acabó, se fue al cuerno. Sus conferencias, nunca dio conferencias en ningún lado fuera de sus propias autoconvencioncitas de 10, 12 gentes hechas en la casa de su mamá. Genio. Esta fue la peor de sus consecuencias, que nos hizo muchos grupos en la numismática y todavía seguimos con una fragmentación impresionante de estos. Muy bien.
Aquí está, su estudio CAFAR. Mira muy bien, el señor se puso a grabar cuños. El señor enseñaba cómo grabar cuños. El señor tenía un taller de grabado, lo cual hasta este momento no debía llamarnos mucho la atención, porque pues cualquiera puede hacer una venta de su talento y colocarlo en el público que él mejor prefiera. Aquí vemos una de sus piezas. Él la hizo. Y aquí dice que él mismo está ofreciendo este tipo de servicio. Muy bien. De repente aparece esta pieza. Y en ese momento, el señor empieza a preguntarle a la comunidad numismática que qué opina sobre esta pieza. De inmediato se ven las notables diferencias entre una pieza real de una pieza falsa o inventada por este tipo. Pero para el ojo que no es entrenado, esta falsificación puede pasar por buena. Y aquí está. Él mismo se echa la soga al cuello. Estaba buscando hacer una venta de una pieza suya en una forma fraudulenta. Y obviamente el señor lo defendió todo el mundo cuando yo traté de exhibirlo junto con otra gente. Por ejemplo, Matthew. Matthew o Mathieu, porque es francés el caballero, tiene muchos años de ser coleccionista de monedas. Él vive en Francia, colecciona piezas del Imperio Español, del cual formamos parte nosotros. Y el señor de inmediato empezó a tratar de exhibirlo como lo que era, un falsificador. Cabrera de inmediato se empezó a defender atacándolo a él como persona y haciéndose la víctima. Muy bien. Aquí está, su herencia maldita. Todavía existen piezas hechas por Cabrera que se están manejando. De las piezas de Carlos y Juana, o quizás algunas de las macuquinas, todavía tocan las puertas de gente que de esto no conoce y las toman por buena. Sobre todo las piezas del Sud en plata hechas por este tipo son, son pasadas por buenas. Aquí están algunos de los monstruos de este tipejo. Las hizo yo creo que a soplete vivo y si te fijas todas provienen del mismo molde o del mismo cuño. Tienen la V del centro partida y corta en el brazo de la derecha. Esa es la primera marca de detección. Obviamente alguien que tenga 2 minutos en la numismática dentro del campo de las macuquinas se da cuenta que esa corona es absolutamente imposible que la haya podido fabricar la casa de moneda en su vida. ¿Me explico? Muy bien. Pongo aquí en medio una cuadrada. La del medio es correcto el diseño. No la puse del mismo tamaño para que pudieras ver tú los detalles de la corona de la derecha con la corona de la pieza real y cómo la V en la pieza real del centro cuadrada tiene los brazos del mismo tamaño. Muy bien. Y empezamos. Aquí me voy a arriesgar a entrar en el campo profesional del doctor Luis Gómez Ulchner, a quien le mando un abrazo enorme, porque yo no soy versado en estas situaciones de la personalidad humana, pero me atrevo a expresar mi opinión personal. Y de eso nadie me puede quitar la oportunidad ni el derecho. Todos son arrogantes, todos son arrogantes, todos te van a amenazar de una o de otra manera. Todos se van a poner a la defensiva en el momento en que los exhibas de que ellos son falsificadores o se van a contradecir un mundo de veces. Van a poner comentarios de una forma y luego los van a cambiar a otros, van a borrar los primeros comentarios para que no se vea así, le van a poner las capturas de pantalla, se va a hacer esto un San Quintín y un dimes y diretes, porque lo que trata es de desviar la atención del producto mismo de la moneda al atacar al mensajero, como si destruyéndose al mensajero se acabara el mensaje. Y todos ellos, por necesidad, son egocéntricos. Tratan de hacer un fraude tomando ventaja de la inexperiencia o de la credibilidad de su propio nombre ante la persona que está comprando sus falsificaciones. Muy bien.
Vamos a dejar a los falsificadores de lado un rato y vamos a continuar ahora con las monedas macuquinas, porque ahí nos fuimos, en eso terminamos con Francisco Cabrera. La única vez que se habla de las riquezas de América en una obra tan famosa como El Quijote, no se hace de las minas ni de Guanajuato ni de Zacatecas, sino de las minas de Potosí. La diferencia es que en las minas de Potosí es un cerro que le llamaron el Cerro Rico porque está toda la plata de Sudamérica, toda, junta en el mismo sitio. Y es en Potosí, hoy Bolivia, antes Alto Perú. Eh, y por eso es que tomó un auge y un prestigio impresionante rápidamente. Y a nuestras minas novohispanas, entonces mexicanas después, nos tomaron más tiempo porque había que hacer mucho proceso del metal, no se extraía con tanta facilidad, su pureza quizás no era tan buena como las de Potosí, etc. Muy bien. Desafortunadamente, con el dinero siempre viene la codicia y la codicia de la falsificación. Aquí vemos la representación del Cerro Rico como la Madre de Dios en un cuadro peruano que se encuentra, perdóname, boliviano, que se encuentra justamente en la casa de moneda de Potosí, en Bolivia. Es una pintura enorme, muy bonita. Y aquí está realmente cómo es el cerro en realidad. Son dos, el grande es el de arriba, el Cerro Rico, y se empezaron a ver desde época muy temprana las monedas siendo falsificadas en su pureza y todas provenientes de Potosí. Empezaron a tratar de hacerse de alguna manera investigaciones, etcétera, pero porque no era demasiado el volumen todavía, no se hicieron grandes investigaciones. Sin embargo, empezaron a hacerse ya los comentarios de manera más airada y el rey tuvo que hacer algo al respecto. Una de las medidas de contención que se dieron fue que en las aduanas que estuvieran, por ejemplo, en Lima y en algunos otros puertos, se permitiera, se escrutinizara qué entraba y qué salía, no nada más lo que entraba, sino qué salía, para evitar que esas falsificaciones llegaran a Europa, que era lo que más le preocupaba al rey. Se hizo un pregón en 1650 donde se devaluaron las monedas españolas provenientes el Alto Perú, la Casa de Moneda de Potosí, hoy Bolivia, y esto fue la vergüenza más grande que tuvo que sufrir Felipe IV en su momento. Estas piezas, para poder funcionar dentro de Perú, porque ya no iban a ser utilizadas más allá de ese lugar, pero se necesitaba tener algo para gastarse, se iban a resellar. Carlos, pregunta. Aquí se hicieron 10 millones de pesos defraudados. Se perdió el prestigio y el promedio faltante fue de un 25% de la plata en la pureza de las monedas. ¿Cuál de estos tres crees que fue la peor de las consecuencias? Pues la falta de prestigio a nivel mundial que había ganado, ¿no? Exactamente, porque eso sí afectaba a todas las piezas, no nada más a las monedas que se habían hecho en alguna de las casas de moneda españolas. Afectaba a todas por igual y parejo. Muy bien, se hizo un resello para estas piezas y este resello que tú estás viendo aquí fue un doble negocio, porque muchas de estas piezas no llevaban más que 4 reales de pureza en su plata, pero por mandársele poner este resello, se revaluó a 8, perdóname, a 6. De esta manera, de 4 que hubiera sido tomada por los joyeros o por los mercaderes, sube a 6 por un decreto y la gente, pues los mismos falsificadores llevaban sus propios productos para que los sellaran, me explico. Y aquí vemos algunos de estos resellos. Estos resellos hubieran sido muy raros hoy día de no haber sido porque el rey Felipe IV ordenó que todos ellos fueran concentrados en la tesorería de Potosí y de ahí fueran llevados por río a través de Ecuador para llevarse a ser fundidos en alguna de las casas de moneda en España, quizás la de Sevilla, que era la más grande, o la de Granada, pero la de Sevilla con seguridad.
Sin embargo, el barco de la capitana se hunde y por eso es que las podemos encontrar. Y es aquí donde las bolitas que habíamos hablado en un principio aparecen al final de la cruz, en el remate de la cruz. Y esta cruz, que se llama de alguna manera potenzada o potenciada, daba a la persona, al tenedor de la moneda regular, la oportunidad de saber distinguir el diseño entre una pieza que a fuerza era buena de una que no lo era. La mayor parte de las casas españolas tenían una cruz simple, una cruz de dos líneas encontrándose entre ellas, cruzándose entre ellas. Y la única que tenía estos remates de círculos era la mexicana. De aquí que en 1650 la moneda mexicana iniciara su carrera vertiginosa de convertirse en moneda preferida en el mundo. Bueno, en casi todo el mundo. Muy bien. Ya vimos que hubo un fraude monetario, 10 millones de pesos. ¿Dónde se hacían estas monedas? En falsificaciones. Bueno, desde fines del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, estos eran los sitios de falsificación de moneda macuquina. Eh, Afortunadamente, nosotros en Nueva España no tuvimos alguna que fuera tan digna de mención como para que se fuera a los libros de judiciales, etcétera. Todos estos nombres son de ciudades que sufrieron investigaciones por parte de la corona española en un momento dado, en alguna parte de su historia, hasta este escándalo de 1650. Muy bien, y nos vamos a México. En 1728 se hacen las disposiciones en España que ordenan que se haga una moneda circular. Lo que nadie sabe es que en ese mismo decreto se ordena una investigación a la Casa de Moneda de México, donde se especifica que se están recibiendo monedas de menor pureza o ley de plata. Exactamente el mismo escándalo que sucedió en, en Potosí, Bolivia, estaba sucediendo ahora en la Ciudad de México. Mira la cara al virrey, no te metías con el señor ni por error. Esa cara es de muy pocos amigos. El señor empieza a tratar de ver cuáles eran sus opciones y lo que hace es irse al cabildo y se toma a uno de los oidores, que se llamaba, se apellidaba Fernández de Beitia, y Fernández de Beitia fue después alguien que le dio muchos dolores de cabeza al virrey por cuestiones de diseños y cosas en la Casa de Moneda, pero en este momento él simplemente era un oidor. El virrey se lo lleva y le dice, péscate a 3 de tus amigos y nos vamos a ir ahorita como vas a la Casa de Moneda. Vamos a hacer una investigación. Dice, señor, pero nos están esperando, ni por error. Esto va a ser, les vamos a sacar de sorpresa. Llegan a la Casa de Moneda que ya se encontraba, donde ahora está la calle de Moneda, justamente, desde 1569 se había trasladado este edificio de la Casa de Cortés al nuevo edificio que está a un costado de la calle, perdóname, del Palacio Nacional. Y ahí llegaron el virrey y los 4 oidores, bueno, un oidor, un representante de gobierno y el corregidor mismo, que el corregidor era como el procurador de distrito, llegan a la Casa de Moneda y abren una investigación. Se requería de un juez y el juez, por la severidad que tenía Beitia, lo nombra directamente el virrey, con la salvedad de que el virrey podía nombrarlo, pero no podía quitarle el cargo. El cargo lo tenía que retirar el mismísimo rey de España, o en su defecto y por orden suya, el Consejo de Indias, pero sí es otro argüende. Se hace el juicio en el segundo piso de la Casa de Moneda y se ordena que nadie hable de este juicio ni de sus pormenores. Todo el mundo hace un juramento y este secreto fue tan bien guardado que por 250 años nadie supimos de esto, hasta que Jorge Procto dio con los documentos. El 8 de abril se hace la sumaria a los culpables. Un juicio sumario es un juicio judicial, es una cuestión judicial criminal. En un principio era una investigación, le llamaban de, ah, de inquisición, pues, y una sumaria ya era una cuestión legal.
El ensayador fue de inmediatamente destituido de su cargo, pero tenían un problema. El ensayador no era una persona, era un convento. Cuando se empieza a hacer este juicio, empiezan a decir los participantes, oye, pues sí, no sé ni para qué haces escándalo. Se estaban haciendo ya monedas más diluidas desde que empezó la guerra de sucesión en 1700. Ya empezábamos nosotros a mandar una piececita extra de lo que nos ordenaban cortar de las monedas del peso de metal. Obviamente nadie les creyó y continuaron ellos en su juicio. Y entonces dice, mira, aquí lo primero que vamos a hacer es traernos a los grabadores de cuños para que reconozcan si las monedas que vamos a traer ahorita son las monedas que ellos hicieron o no. Esto nos dice a nosotros algo muy interesante. Nosotros hemos visto diferentes maneras de poner letras en algunas piezas, en algunas otras que se quita una letra o que se pone la mitad de una letra visible, etcétera, en el cuño mismo. Y nosotros pensamos que es un error que el grabador estornudó o lo que sea, cuando en la realidad muy posiblemente estos fueran hechos de manera deliberada para poder reconocer un trabajo de un grabador de otro trabajo. Y además como una manera de marcar su trabajo, porque todo artista quiere marcar su trabajo. ¿Explico? Muy bien. Una vez que fueron tomadas estas monedas, se ordenó que se trajeran 3 sacos de monedas de abajo de lo que se estaba acuñando, y entonces se dieron cuenta que nada más 10 o 12 tenían la casa de moneda visible, la letra del ensayador visible y el año de 1729 visible, y que el resto de las monedas deliberadamente no se les había puesto eso. Eh, y empezaron a decir los que se estaban defendiendo, estaban diciendo, los acusados empezaron a decir, oye, pues si no tienes cuerpo del delito, no sé por qué me estás acusando. Y el fiscal de distrito voltea, bueno, el corregidor voltea y les dice, imagínate tú que tuviéramos que tener aquí el cadáver de un homicida. Pues hoy estaría aquí pudriéndose, nosotros hablando del asesinato que cometió. Por no tener cuerpo del delito enfrente de nosotros, no significa que no se haya cometido un delito. Y el andar haciendo moneda falsa, diluyéndole su pureza, es un delito grave, dicen los papeles de la época. Y empiezan a referir que ley de Castilla hablaba. Aquí está una de las monedas de las que hablamos. No hay monedas de 1729 de desierto. Todas tienen la R, como veremos en un momento, y la razón de por qué. Ya vimos que deliberadamente, si aparecía el año de 1729, no aparecía la letra del ensayador, y si aparecía en la letra del ensayador, no aparecía la fecha completa o los últimos 2 dígitos de manera deliberada, como vimos cuando trajeron los 3 sacos de monedas de la casa de moneda, de abajo en las bodegas, y dijeron, oye, pero el señor no es un señor, es un montón de monjes, es el convento de desierto, por eso es que tiene una D, no los podemos meter todos a la cárcel. Dijeron, bueno, es cierto, se le dio la licitación al convento, pero tiene que haber una persona aquí físicamente haciendo las monedas. ¿Quién fue él? Ah, Rivas de Angulo. Bueno, que de inmediato le quite la letra D por desierto a sus monedas y le ponga la R. Curiosamente, por eso la mayor parte de todas las monedas de 1729 vienen con una R y no con una D. Aquí vemos cómo aparece este cuño con una R sobre una D. De inmediato, él trató de volverse a defender y dice, pues tienen que comprobarme a mí que esto que están ustedes diciendo es cierto. Y el tesorero dijo, oye, perdóname, yo fui abajo ahorita, junté metal de las rebabas y de los pedazos que sobraban abajo de donde estás tú trabajando, y todas ellas tienen el metal mal, así que no me puedes decir que tú no sabías al respecto de este asunto. Entonces se dieron cuenta que el señor era parte de la conspiración y lo meten a la cárcel. Bueno, ¿y a quién ponemos? Pues pon al segundo ensayador de moneda. Pero ¿quién es ese segundo ensayador de moneda? Pues vamos a ver. Empezaron a buscarle y salió que era Diego González de la Cueva. Genial, ya lo tenemos. Entonces, en 1729 tenemos las letras R y D para coleccionar, y en 1730 la D es imposible de encontrar, imposible.
En 1730 tenemos la R por Rivas de Angulo y luego tenemos la D por Diego González de la Cueva. Sin embargo, resultó que era su hermano. Y alguien dijo, pero espérate, ¿cómo es posible que Diego González de la Cueva sea hermano de Rivas de Angulo si tienen nombres completamente distintos? En aquella época se acostumbraba poner los apellidos que les dieran la gana a sus padres para poder conservar cierto linaje. Por eso es que en los juicios siempre se ponían el nombre de la persona que iba a ser beneficiaria de algún bien y siempre se ponía hijo legítimo de fulano de tal y de perengana de tal para que pudiera establecerse el lazo de familiaridad. Entonces, tenemos la R, llega la G por González de la Cueva, tenemos los coleccionistas la G sobre la R, tenemos la G limpia. Cuando se dieron cuenta que el señor era su hermano, lo quitan, no lo meten a la cárcel, pero lo quitan, porque pues no sabían si era parte de la conspiración o no, no se pudo comprobar. Y ponen al tercero, que fue Francisco de la Peña y Flores, y aparece la F. Todas las piezas de 1730 con una F son rarísimas. Y la sobreposición de letras de F sobre G es todavía mucho más rara. Entonces, aquí vemos cuál es la común, cuál es la escasa, cuál es la muy escasa, cuál es la rara, muy rara y la que es extraordinariamente rara. Tener en 1730 las 5 piezas, particularmente en 8 reales, es inaudito. Muy bien, ¿en qué terminó este fraude monetario? Llegaron las noticias de España. Vamos a ver qué se dice. Y aquí viene la disposición. Para entonces ya habían monedas se habían mandado especímenes de lo que eran las monedas de las columnarias. Y aquí se dice que se envió la sentencia para la ratificación de encarcelamiento e incautación. No tenían manera de hacer otro movimiento los acusados que estaban en la cárcel. Y dijeron, vamos a apelar en algún lado para que nos ayuden. Y dijeron, no puedes apelar a ningún lado porque tú juraste que iba a ser secreto. Pero ya tenemos monedas nuevas, lo sentimos en la vida. Vamos a escribirle al rey, pues escríbele todo lo que quieras. 10 años después de estar en la cárcel, el rey ordena su libertad y dice que todos ellos le habían servido bien. Con esto, el mismísimo rey de España está avalando lo que estaban diciendo ellos 10 años antes y con justa razón. Ya se había hecho falsificación de moneda desde la época de 1701 en México con la guerra de sucesión española. Sin embargo, el rey dijo, pues sí, los vamos a perdonar, les queremos mucho, pero sus bienes incautados aquí se quedan y vénganos en tu reino. Muy bien. Hemos hablado ya de fraudes monetarios y de falsificaciones. Para poder continuar con las falsificaciones, tenemos que entender cómo fue la secuencia en diseños. Primero fueron las cortadas, primero las macuquinas, luego en el siglo XVIII, luego tuvimos las cortadas, luego tuvimos las monedas de mundos y mares, luego aparece en 1772 las monedas de busto para Carlos III, Carlos IV en 1791 y Fernando VII en 1808, aunque era de tipo fantasioso. Estas monedas fueron falsificadas en otros países. Increíble, pero cierto. En este país, en este lugar, en 1771, tomaron el mismo diseño español de las monedas americanas, porque sí, para algunos les suena raro este término, pero América es un continente de norte a sur, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, y no un pequeño país que va de este a oeste. Y aquí están exactamente los diseños real y la moneda falsificada. La moneda falsificada por este rey noruego y danés son muy caras y muy raras, porque de inmediato fueron desechadas, ya que no tenían la misma pureza que las monedas de nosotros, y por eso fueron rechazadas de inmediato. Pero esto habla precisamente de una falsificación en el propio diseño de una moneda ya aceptada. Y esta falsificación fue hecha de manera oficial. Muy bien, hicimos nosotros la independencia mexicana, inicia nuestra independencia mexicana en 1810, empieza la guerra de los novohispanos contra los insurgentes, a quienes también llamaron americanos,
porque no eran parte ya de la corona española, por decisión propia. Y empezamos con un juicio. Una falsificación, justamente, fue la que cerró una casa de moneda. Hasta ahorita hemos visto que por la falsificación de moneda peruana o boliviana, dependiendo de cómo la quiera ver alguno, se hizo un diseño distinto en sus monedas precisamente para evitar que se confundieran con las falsas. Hemos visto que en 1728 nosotros tuvimos una falsificación de moneda, pero no se tomó ninguna medida de seguridad fuera de meter a algunos ensayadores en la cárcel, porque ya venía un diseño nuevo por las disposiciones de 1728. Pero aquí vamos a ver cómo una casa de moneda entera fue cerrada por falsificaciones. Aquí vemos a un juicio donde están ordenando, están preguntándole a alguien que diga verdad del juicio donde está yendo. Y él está jurando. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuántos años llevas? Y él respondió, bueno, me llamo Juan José Vargas Machuca, tengo 32, vengo de Guadalajara y soy platero. A él se le está acusando de algo. Para entender lo que está sucediendo, tenemos que irnos a Coahuila. Hay mucha gente que desconoce que en Coahuila tuvimos una casa de moneda. Y dirás, pero es que no forma parte de las 14 casas de moneda, porque las 14 casas de moneda no fueron 14, sino 16, que dos de ellas, bueno, 17, contándole de Valladolid, pero de ellas, nada más 14 pasaron a la República. Y eso no significa que no fueran establecidas de una manera legal y que funcionaran a nombre de una institución establecida como era el rey de España. Muy bien. ¿En dónde estuvo esta casa de moneda en Coahuila? En Monclova. Aquí vemos una imagen muy antigua de esa población. En este mapa parece que dice Mondova, pero en realidad es Monclova. Pusieron la C y la L muy juntas. Y estas son las monedas de las que estamos hablando. Si te fijas, son monedas fundidas a las que se le agregaba un sello en medio que dice MVA por Monclova. Eran monedas muy hechas muy burdamente. Todas eran de 8 reales, todas son de 8 reales. Muy bien. Yo tengo la idea de que esta plata procedió de las barras de plata incautadas a los insurgentes en las norias de Baján o a Catita de Baján, donde tomaron a preso a Hidalgo, Allende y a los demás, Jiménez, etcétera. Él traía consigo barras de plata que les hacían lentificar su avance. Dependiendo de a quién le preguntes, tenía entre $250,000 y $450,000. Se le avisa a Cordero del juicio que se le está haciendo a Juan José Vargas Machuca porque lo acusan de haberse robado un marco de plata, es decir, 8 pesos amonedados. Y el gobernador les dice, señores, a mí que me molesten, hagan lo que tengan que hacer, no tienen que avisarme de esto. Y ahorita estoy muy ocupado tratando de contener una guerra de insurgencia, ayudando al resto de mis compañeros. Juan José Vargas Machuca le pone el dedo a uno de los ensayadores, José María Durán, que tenía 17 años. Carlos, ¿te fijas cómo firma este señor? Con, con una cruz, Exactamente, ¿por qué crees que firma con una cruz? porque no sabía leer. Exactamente. Fíjate tú como el ensayador de una casa de moneda o uno de sus ensayadores sabía o podía ensayar al grado de ponerlo ahí, pero era iletrado. Eso te dice que lo que nosotros vemos en las monedas reflejaba unas circunstancias muy difíciles para poder hacer las monedas que nosotros coleccionamos. Y él dice que le dio también la notificación de esto al ensayador principal. Y este ensayador principal era José Alcalá. Mira nada más cómo firma, Carlos. Con otra Tampoco, cruz. exactamente, tampoco sabía leer ni escribir. Y curiosamente los papeles de la época dicen, quien refina el cobre de la plata. Es la manera más legal de alguien que no entiende de estas cosas, de lo que era un ensayador.
estaba explicando cuál era su oficio. Y en las investigaciones aparece que hubo un cuño falso. Ahí fue donde sí pararon todas las antenas y ya se dieron cuenta que no eran 8 pesos los que estaban faltando. Ordena, se le avisa de inmediato al gobernador y el gobernador quita al general que estaba haciendo, al comandante que estaba haciendo las investigaciones, las pesquisas, que era Rafael González, y lo sustituye porque iban a hacerle un juicio sumario o un proceso judicial y sustituye a González por un militar de mayor experiencia. Y en las investigaciones dice Juan José Vargas Machuca, que es el que hace, debe ser pariente del que hizo las monedas de Vargas en Zacatecas, en Sombrerete, en 1810, 11 y 12. Y él dice que él hizo un cuño ciertamente falso y que este cuño se lo dio al herrero Manuel Gallegos porque le vino con una historia muy triste. El primo de Manuel Gallegos estaba muy enfermo en su casa, no tenía quien lo mantuviera, estaba por morirse si no fuera de la enfermedad, posiblemente tifoidea o tifo, una cosa de esas que eran lo típico de la época, pues se iba a morir de hambre porque pues nadie le daba de comer. Entonces le dio el puño, se lo llevó a las afueras de la ciudad de Monclova y le dio el puño y le dijo, te voy a prestar este puño. Y lo que vas a hacer con él es que vas a acuñar todos los pesos que tú quieras y se los das a él y te lo voy a recoger aquí mismo en una semana. Manuel Gallegos era el herrero de la Casa de Moneda. Él lo que hizo fue devolvérselo destruido a la semana siguiente y le dijo que no pudo hacer nada de pesos porque no tenía acceso a plata y encima de eso, pues él tenía mucho miedo de que lo fueran a pescar con el cuño, que no podía dormir y tenía muchas pesadillas y por eso lo desbarató antes de entregárselo para inutilizarlo. Y lo que hizo Juan José Vargas Machuca fue irse a la cantina del pueblo, donde lo regenteaba una mujer que se llamaba María Esmerigilda de Palos, a quien le apodaban María la Abrochada, por los broches que sin duda llevaba la blusa. Y le dijo, oye, dame alcohol por esto. Y ella dijo, bueno, pues me servirá para detener la puerta. Así que te voy a dar un real de aguardiente. Tú sabrás lo que haces con él. Cuando se dan cuenta de esto que sucedió, ordenan que vayan a recoger el cuño. Y aquí se hace, gracias a esta falsificación de cuño, se hace la única descripción en dibujo gráfica de lo que era un cuño en la época de independencia fuera de la Casa de Moneda de México, es decir, en una de las casas de moneda de emergencia. De ahí era donde salía este diseño, en el año de 1812, donde se lleva a cabo este juicio. Muy bien. Termina el expediente, se condena a la gente, a este señor a cárcel por término de 4 años, se liberan a los demás, pero al final dice algo muy interesante este papel. Dice que deberían revisarse la manera como se hacen los cuños, porque cualquiera los puede falsificar. Y eso es muy peligroso para la credibilidad de la gente y de sus monedas. Es muy posible que gracias a esta designación o recriminación que se le hace de Chihuahua al gobernador Cordero, el gobernador ordenara de alguna manera que se cierre la casa de moneda de Monclova porque no vuelven a hacerse monedas más allá del año de 1812. Esto te dice de la importancia de las monedas falsificadas y de la legislación que de inmediato se trató de hacer. Aquí vámonos a la guerra de independencia porque estamos en ella. Un año antes, en 1811, hace este señor de un paliacate anudado siempre en su cabeza, eh, un decreto enorme donde dice, señores, voy a hacer moneda de cobre porque no tengo plata y la voy a hacer para que valga igual que la de plata. Y cuando triunfe nuestra causa, será exactamente tomada como la mexicana. Carlos, ¿por qué crees que hablaban de un cuño mexicano? Por darle identidad ya. Bueno, es una buena idea, pero la realidad es otra. ¿Cuál crees que era el cuño mexicano? El cuño mexicano ya estaba funcionando en México desde 1536. El ¿Cuáles cuño eran las monedas mexicanas?
las que tenían la seca de MO. Exactamente, porque las de Zacatecas eran zacatecanas, las de Sevilla eran sevillanas, las de Lima eran limeñas. Entonces, cuando hablan del cuño mexicano, no se refiere a un país, porque nosotros no éramos país ni visos de serlo. Es más, de haber sido por Morelos, nos hubiéramos llamado Anáhuac en lugar de México. Eh, pero en fin, esto es muy importante porque hemos hablado hasta ahorita de la falsificación de moneda del cuño mexicano, porque la única casa de moneda que había era la de México. Las monedas monclovenses, las monedas monclovenses eran también oficiales, pero no eran del cuño mexicano, eran de una casa de moneda de emergencia. Y estas son las monedas que él ordenó hacer en cobre. Su diseño era muy sencillo y muy simple. Las monedas de 1811, por alguna razón, ahora se han vuelto muy raras. Antes eran escasas en mi época. Tuve oportunidad de hacerme de dos de ellas. Tres, pero una de ellas la extravié. Bien, para 1813 era tal en la inundación de moneda falsificada que había que Morelos resuelve, en lugar de destruirla como en algún momento se ordenó que se hiciera, que se resellara o que se grabara otra vez para darle validez y curso legal. De esta manera el señor se ahorraba la destrucción de las monedas y se ahorraba tener que volverlas a hacer. Así que todas las monedas reselladas que eran falsas iban a tener oportunidad de funcionar como si fueran buenas. En teoría, él debió poner sus iniciales y llevar un registro de contabilidad para evitar inflación. Morelos era su nombre, MOS era su abreviatura. Y aquí vemos cómo sale la MOS. Ahí está una M estilizada, una O y una S, Morelos, un monograma con sus letras. Así es como se ve el resello que se le aplicó a las monedas en plata y en cobre. Pero para saber las monedas que iban a llevar el resello, era importante encontrar cuál era la falsa. Carlos, ¿cuál es la falsa de aquí? A ver, la de la derecha, ¿Por qué? ¿Cómo sabes? por el monograma que decías hace un momento. El monograma también lo presenta la de la izquierda. Mm, Tienes híjole, razón. Fíjate, tu instinto de numismático te dice que es la de la derecha. Ahora tienes que utilizar el cerebro y tratar de entender por qué esa corazonada es correcta. bueno, la ausencia de Parras. Exactamente, porque todas las falsificaciones las hicieron de la manera más simple posible. Entonces, si lleva canto liso, por necesidad es una falsificación de época. Y aquí vemos cómo la mayor parte de las monedas de campo liso llevan un resello. El resello que aparece en las monedas del sur en el reverso es más escaso que el del frente. Se hizo en moneda menuda, particularmente de $2, pero también es muy escasa, y se hizo en moneda que fuera de una o de otra forma dudosa, que fuera de plata. Muy bien. Y aquí vemos esta pieza. Esta pieza es una de mis favoritas. ¿Por qué esta pieza es imposible, Carlos? Olvídate de que esté fundida, porque primero me vas a decir, bueno, pues la pieza es fundida y pues no es posible. ¿Por qué crees que esta pieza es imposible de ocurrir? Por los resellos. ¿Por qué? Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué? Bueno, tiene ahí un resello de Morelos, pero el otro creo que es de Lisiaga. No, Manuel Salcedo. Es de Manuel Salcedo. Uno está en el sur y el otro está en el norte, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Es imposible que haya volado esta moneda por Concord de, de Michoacán a Texas y esta pieza tiene otro problema. Todas las monedas que están reselladas con una MS, el resello es falso y lo pusieron en los 60, quizás desde los 50, fines de los 50. Este resello falso de MS es imposible de suceder porque aparece en moneda mexicana, es decir, en moneda
que lleva la MO de México y ninguna moneda de MO de México fue resellada. Existen algunos ejemplos que son tres o cuatro que yo pueda citarte de la cabeza y rara, y es mi opinión que fueron un error. Estaban en un costal de monedas de otras secas que había que resellar y por error fueron reselladas, pero no porque alguien dudara de la calidad de una moneda acuñada en la Casa de Moneda de México. Y esta pieza me lleva a una de los objetos más singulares que tengo en mi colección de monedas. Eh, Hará cosa de unos meses subastaron esta y su hermana de mejor calidad, pero a la hermana no le entré porque llegué un minuto tarde, pero a su hermanita esta sí me la pude llevar, porque es un muestrario de resellos falsos hechos muy posiblemente en una moneda real, porque la pieza es acordonada y el cordón no me suena para malo. Y estos son los resellos que aparecen en esa pieza. Todos ellos son falsos. Yo siento que alguien hizo esto como un muestrario en un momento dado eh, y de alguna manera pues salieron de su control y terminaron en esta subasta en línea. Y yo tuve oportunidad de hacerme de este ejemplar. El reverso tiene algunos resellos. Mi opinión es que estaban tratando de ver qué tanta fuerza tenían que aplicarle al resello de la cara opuesta para ver cuánto obliteraba el resello original, a fin de que se viera todavía lo suficiente de ese resello sin taparlo completamente. Y aquí están los resellos que aparecen en la parte de atrás. Y muchos de ellos son inventados. eh, y hablaremos de estos resellos inventados en unos momentos más adelante en la plática. Aquí ves cómo aparecen las dos caras del muestrario de resellos falsos en esta pieza, que es una de mis favoritas en mi colección y que sí me sirven mucho para enseñar de esta manera, hablar cómo son resellos falsos y cómo se siguen haciendo incluso hoy día. Y con esto, Carlos, vamos a terminar este módulo porque me parece que es una coyuntura perfecta para concluir. Voy a dejar de compartir pantalla, si me haces un minuto, all right. Y voy a poner mi video y nos vamos a despedir, amigo. Muy bien. No, pues qué extraordinaria disertación nos has brindado, Ricardo. Eh, y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Hay mucho coleccionista que últimamente se ha abocado en ciertas piezas de ciertas etapas, pero sin tener ese cuidado, ese punto fino de meterse de lleno, sino que se dejan deslumbrar únicamente por estos, mostrabas tú unas piezas de fantasía, pero también mostrabas unas falsificaciones de moneda ordinaria, ¿no? O común, obviamente con unas connotaciones más burdas, unas figuras que desapegadas a la realidad, mencionabas ahí la corona, ciertos puntos importantes en los que hay que fijarse en un afán de pulirnos en cuanto al conocimiento y repito, en esto, en las nuevas generaciones les servirá muchísimo porque sucede algo similar a la figura de los nuevos pesos, que muchos no tienen idea que a México se le quitaron tres ceros en su momento a los conos monetarios, pero ahora lo asimilo yo a personajes que son oscuros en la historia numismática mexicana, ¿no? Y que esa huella sigue aún, o sea, tristemente vemos que varias monedas que se acuñaron particularmente en una casa en pleno siglo XXI andan por ahí comercializándose como si fueran de siglo XVI, ¿no? Entonces, qué bueno que haces esta relación. Yo siempre expreso que cada catedrático de esta academia numismática tiene libertad de cátedra, puede explayarse en el sentido que esté convencido, pero en este caso comparto todo esto que acabas de mencionar, Ricardo, y te felicito por refrescarnos la memoria, ¿no? Sobre todos estos episodios que son importantes y que deben de matizarse en el ámbito numismático.
Oye, hombre, muchísimas gracias. Mira, lo importante de esto es que nadie lo sabe todo, particularmente en las falsificaciones. Lo que uno tiene que hacer, particularmente los que son inexpertos, no tienes que llevarte la moneda con nadie. Tómale fotografías con el celular y mándaselas a toda la gente que tú conozcas que sepa del tema. Nadie nos vamos a molestar porque alguien se acerque y me dice, oye, ¿qué opinas de esta pieza? Me la están ofreciendo. ¿Es buena o no es buena? Y tomar más o menos un consenso de lo que dicen. Si alguien te dice algo que a ti no te gusta, ya sea que sea buena o ya sea que sea mala, pregúntale la razón, porque de otra manera nunca vas a aprender. Ahora, antes de terminar este módulo, quiero decirte que pues hemos abarcado la colonia, pero no nos hemos continuado a la República, ni a la Revolución, ni nada de eso. Entonces, el próximo módulo vamos a empezar a hablar justamente de esos tópicos que yo creo que también son muy importantes y que le van a dar seguimiento a este tema de las falsificaciones. Ahora sí vamos a empezar a hablar mucho más ahondadamente en cuestiones legislativas, etcétera, y a prepararte, porque todo el mundo va a correr a sus colecciones de monedas a ver si tiene falsas o no y si las compró como buenas o no. Antes de que te sientas mal, te voy a decir algo que es muy importante. Todos, a todos, sin excepción, nadie puede decirte lo contrario a lo que te voy a decir aquí. A todos nos han colado una falsa como buena. A todos, a todos. Y Yo, las pecador. nada más tú, Carlos. El resto de nosotros sabemos todo y nunca nos metieron ninguna falsa. Compañero, yo te puedo decir por lo menos de 15 veces que he pagado una cantidad grande de dinero por una pieza que es falsa, porque yo quise ver en esa moneda lo que quise ver y no se me ocurrió preguntarle a alguien antes de adquirirla. Pero muchacho, así se adquiere la experiencia. Por eso es que Claro. yo en lo personal traté de hablar de este tema en el primero de los 3 módulos que pienso hacer de estas piezas, particularmente para dar a la gente la idea de que existen y de que hay personas que puedes tú recurrir y decirle, oye, ¿qué opinas de esta pieza? Y yo no se me olvida, la serie más difícil para mí de coleccionar de todas las series fueron las piezas de 8 reales de 1811 de la Suprema Junta, porque todas son fundidas y no tienen manera yo no conocía, no entendí cómo funcionaba eso hasta mucho tiempo después. La primera que yo adquirí de ahí fue con un resello de Morelos que era bueno, porque yo dije, si es buena o no, por lo menos sé que es de época, me explico. Por eso es que la quise adquirir así y después ya me hice de una pieza buena una vez que entendí cómo era lo que tenía que buscar. Pero todos tenemos que buscar el conocimiento con quien lo tiene. Bien, Carlos, terminamos este módulo para no alargarnos más. Gracias, Rick, de nueva cuenta. Y pues aquí seguimos, ya lo anticipó Ricardo, es un módulo de falsificaciones y fraudes monetarios, que es su primera parte y nos vemos el próximo módulo. Él lo segmentó en 3 partes. Entonces, el siguiente módulo vamos a seguir con esta dinámica en diferente época. Gracias, Rick. Nos vemos pronto. Chao, chao, hasta luego.